A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos. Soy Marjorie Chávez. El problema de la movilidad y seguridad en la ciudad de Quito parece no tener solución. El crecimiento más bien caótico de la urbe ha traído consigo en las últimas décadas una serie de efectos negativos cuyo manejo ha superado la capacidad de gestión sobre ellos por parte de las sucesivas administraciones municipales de la capital. Hoy hablaremos sobre la decisión que tomó el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, del pasado 5 de abril sobre el cambio de horario del pico y placa, y lo hizo como una medida de seguridad. Es que la inseguridad se ha tomado el Ecuador y obviamente Quito no es la excepción. La medida que toma el burgomaestre se basa en estudios técnicos y que no tendrá impactos en la movilidad ni en el medio ambiente, ha dicho. Y también ha manifestado el alcalde que esta decisión es tomada por el alto porcentaje de inseguridad que vive hoy nuestra capital. Para hablar de la prudencia y efectividad de esta medida hemos invitado al coronel de policía en servicio pasivo, Max Campos. Muchas gracias, Max, por acompañarme. No, pues a las órdenes. Buenos días, Marjorie. Un gusto estar aquí presente. Max Campos Gallegos es licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad Javeriana del Ecuador, licenciado en Criminología del Centro de Estudios Superiores Felipe de Villanueva de México, diplomado superior en Seguridad Ciudadana por Flaxo, Ecuador, varios diplomados superiores en Prevención del Delito y Violencia a nivel local, Prevención de Violencias Juveniles, Accountability Policial, es decir, Controles Internos y Externos, Transparencia y Rendición de Cuentas del Instituto de Asuntos Públicos de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Chile. Tiene amplia experiencia en el desarrollo de planes, programas y proyectos en diversos temas relacionados con la seguridad ciudadana y la prevención del delito. Es representante de ICA Association International CPTED en Ecuador y ha participado como ponente en eventos académicos nacionales e internacionales de representación de nuestro país. Ha ocupado también cargos muy importantes como fue el viceministerio del Interior de nuestro país, es consultor senior en seguridad ciudadana y docente universitario en varias universidades, no solo del país, sino en el extranjero. Bienvenido, Max. Yo dije que no podía decir todo tu perfil porque si no se nos acaba el programa. Muchas gracias. Un honor estar aquí presente. Y queríamos comenzar porque vemos que en tu perfil profesional mencionamos sobre la experiencia en el desarrollo de estos planes, programas y proyectos relacionados con la seguridad ciudadana y la prevención del delito. ¿Cómo puede bajar el nivel delictivo una medida como la que ha tomado el alcalde de Quito y en qué ayuda a la prevención de, pues en este caso, la inseguridad? Bueno, Marjorie, creo que es importante mencionar que una acción, porque esto es una acción, es parte de una planificación y debería ser parte de una planificación en la toma de decisiones. El momento que una autoridad toma una decisión, en este caso reducir el tiempo en el pico y placa, debe estar anclado o debe estar hecho este proceso en base a un análisis. Y cuando yo digo un análisis, significa que debió haber utilizado información y también hecho una serie de investigación técnico-científica a nivel territorial y por supuesto a nivel de toda la ciudad para poder tomar una decisión de esta naturaleza. Porque normalmente a veces se toma decisiones por la situación actual del país o por la situación actual de la ciudad,
Pero no, yo creo que es necesario que las autoridades tomen decisiones basadas en evidencia científica. Entonces, en este caso, considero que el alcalde debió haber tomado esa decisión basado en esta evidencia. Entonces, ¿cuál es el impacto de una medida de esta naturaleza? Para serle sincero, a mi criterio, como técnico en esto, no genera un impacto y un resultado a mediano y largo plazo. Hay que entender que la problemática del delito y la violencia tiene su temporalidad, tiene su estacionalidad, tiene una serie de componentes que de alguna u otra manera permiten que se dé y se ejecute el delito. Para que se ejecute un delito es importante tomar en consideración que debe existir 3 elementos fundamentales. Que exista una víctima, que exista el victimario motivado, que es el delincuente, y por supuesto el lugar y el entorno donde se suscite. Miren, aquí en el Distrito Metropolitano de Quito está considerado dentro del análisis, por supuesto, los datos que se presentan a través de la Fiscalía, los datos duros, los que se denuncian, pues, ¿no? Porque el resto de datos son cifras negras y hay una gran cantidad de cifras negras aquí. Entonces, bajo esos datos, conocemos perfectamente dónde se concentran los problemas de inseguridad, qué días se concentran, qué semanas son más proclives, qué horario. Y, por ejemplo, aquí en el Distrito Metropolitano de Quito, las horas de mayor concentración de problemas son entre las 18 y 21 horas del día. Entonces, se basa, por supuesto, bajo esta perspectiva. Y todos sabemos que para la delincuencia no hay, como usted lo acaba de mencionar, horario ni limitantes, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con quienes no usan vehículos? Sabemos que quienes tienen acceso a un vehículo propio son solo el 20% de la población de nuestra ciudad. Entonces, ¿qué pasa ahora con quienes van a pie? ¿Qué medidas se puede tomar para así proteger a todos los ciudadanos, no solo a la minoría de la ciudad? Bien, si bien es cierto, las medidas son orientadas específicamente a quienes tenemos vehículo, ¿no? Que, dicho sea de paso, el delito que mayor se ejecuta o se realiza o se da aquí en el Distrito Metropolitano de Quito es el robo de personas, ¿no? Y el robo de personas es en la vía pública y también es en el tema de los buses, ¿no? Y tomar una medida de esta naturaleza definitivamente no aporta mucho a esta perspectiva. Sin embargo, el reducir el tiempo, ¿no?, para que la gente pueda movilizarse especialmente con los que tienen vehículo, puede tal vez desde esta perspectiva reducir la percepción de inseguridad, pero no el hecho de la victimización. Hablando de las personas que no tienen vehículo, y que es la mayoría prácticamente, ¿qué medios utilizan? El transporte público. Y si podemos observar, el transporte público, uno de los grandes problemas que tenemos es el que les roben los celulares, ¿no? O que sean agredidos, las mujeres son víctimas de acoso sexual, etcétera, etcétera. Y es allá donde debe orientarse las estrategias para reducir y minimizar el impacto de un problema de inseguridad, específicamente en la comunidad que está a pie, digámoslo así. Y además esta medida para muchos ciudadanos es insuficiente, viéndolo incluso desde otro punto de vista, porque ¿qué pasa con los autos y motos que van sin placas? Porque pues, generalmente los autos que son utilizados para delinquir, pues no tienen placa, ¿verdad? Definitivamente así es, Marjorie. El ocultamiento de la identidad del delincuente, ya sea por su rostro, por sus nombres, y la utilización de un medio que es el vehículo y que este a su vez no tenga placa, significa que hay impunidad. Por lo tanto, la mayoría de los delincuentes utilizan vehículos, motocicletas, carros sin placa. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer en este caso la autoridad? Por supuesto, el control es fundamental. Y si bien es cierto, el control es fundamental, no puede ser exclusivamente de una sola institución, como en este caso la Agencia Metropolitana de Tránsito. Debemos tomar en consideración que si bien es cierto la utilización de vehículos sin placa ayuda al cometimiento de un delito, no es menos cierto también que también es impune y por lo tanto debe estar conjuntamente con otra institución que es la Policía Nacional y con apoyo, reitero, de otra institución que es las Fuerzas Armadas para el combate a una delincuencia de esta naturaleza. Entonces yo creo que aquí la articulación, la coordinación es fundamental. No puede ser aislada el trabajo que realizan las autoridades. Dicho sea de paso,
Los municipios cumplen un rol fundamental en la tarea de trabajar junto a las demás instituciones en temas de seguridad ciudadana, especialmente en la prevención del delito y la violencia. Pero, ¿cómo podemos ayudar a los peatones, a los ciclistas que circulan por las calles e incluso sin alumbrado público? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué deberían hacer las autoridades locales? En primer lugar, es importante que la autoridad, en este caso el alcalde, tome conciencia que para trabajar desde la perspectiva de prevención del delito y la violencia, debemos entender que hay 3 ámbitos de acción. El primero, una prevención situacional. Y cuando yo hablo de prevención situacional, significa el entorno. Tú acabas de manifestar, Marjorie, que la ciudadanía en la noche, cuando sale de sus trabajos y camina porque no tiene vehículo o a veces va en transporte público, ¿qué significa? Son posibles víctimas en lugares oscuros. Entonces, ¿qué debe hacer el municipio? Coordinar con la empresa pública. Si se trata de parques, es exclusivamente el municipio. Si se trata de avenidas, coordinar con la empresa pública de electrificación, por supuesto, para mejorar la iluminación en los espacios públicos, porque eso genera sensación de seguridad. Y, ojo, que también disminuye la posibilidad de un delito. Pero más allá de esa situación, nuestros ciudadanos deben entender que tienen también un rol fundamental. El rol de colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. Esto está establecido en la Constitución, en el artículo 83, numeral 4. ¿Qué significa eso? Que nosotros también tenemos que velar por nuestra autoprotección. O sea, con esto no significa que a lo mejor nosotros como ciudadanos estamos dando cumplimiento a una disposición del Estado, del gobierno, en el sentido de que también debemos actuar frente a la delincuencia. No, lo que pasa es que nosotros tenemos que hacer conciencia sobre los factores de riesgos asociados a este problema. Pero ¿cómo podemos, Max, organizarnos para tomar acciones en conjuntas entre vecinos, entre ciudadanos, para protegernos? Primero, comencemos por nosotros. Si nosotros conocemos cuáles son nuestros deberes y responsabilidades, entenderemos un poco más qué hacer. Pero si no conocemos nuestros deberes y obligaciones, definitivamente vamos a estar en el statu quo. Segundo, la organización comunitaria es fundamental en el barrio. Qué pena que hoy en día esta cohesión social se vaya debilitando, Marjorie. Eso significa que ya no hay relación vecino-vecina. Estamos abandonando los espacios y estamos encerrándonos por miedo y temor al interior de nuestros lugares. También por confianza, ¿verdad? Se ha perdido la confianza en los vecinos. Exactamente. Y esa confianza se da porque existe este miedo. Entonces, ¿qué es lo que hay que recuperar? Hay que fortalecer la cohesión social, hay que fortalecer la relación vecino-vecina que permita juntos unirnos para disminuir impactos o factores de riesgo asociados a este problema. Ok, en el escenario de que logremos hacer esta cohesión entre vecinos, una vez que nos hemos cohesionado, que nos hemos organizado como vecinos, ¿qué acciones podemos tomar en conjunto para trabajar por la seguridad de nuestra familia, de nuestro barrio? Una vez cohesionado nuestro vecindario, nuestro barrio, hay que dividirnos, pues siempre los problemas se dan en los espacios públicos, en la calle. Y si tú vives en una calle y le conoces a tu vecino del frente y se organiza y dice, bueno, aquí no hay presencia policial porque le falta al Estado la presencia policial, nosotros nos organizamos y siempre se gasta en temas de seguridad. Lo que podemos hacer en primera instancia es poner un sistema de videovigilancia conjunta, participativa, ¿no? Tener nuestra propia alarma comunitaria, pero responder a esto, porque lastimosamente aquí las alarmas comunitarias lo que han venido siendo es prácticamente algo que la gente no toma en consideración y ni siquiera les importa posiblemente. Pero creo que aquí hay que actuar frente a un tema de esta naturaleza. Primero, organizarse, saber qué hacer frente a esta naturaleza. Estamos hablando, si es que alguien es víctima de delito en el espacio público, alguien tiene que alertar, pues. Se supone que nosotros como ciudadanos tenemos esa capacidad, esa responsabilidad de alertar, ¿no? Y por supuesto, trabajar solidariamente para prevenir el delito y por supuesto la violencia. Cuando decimos trabajar solidariamente, ¿a qué tipo de acciones solidarias nos estamos refiriendo, Max? Miren, hay un tema aquí en el país y que lastimosamente tengo que decirle, estamos deshumanizándonos. Y cuando yo hablo de deshumanización significa que me importismo, no me importa lo que le pase al resto.
y estoy velando por mi seguridad. No, al contrario, eso es lo que esperan los delincuentes, la delincuencia organizada. Esperan que nosotros nos separemos, que nos volvamos intolerantes y que nos apostemos, nos quedemos encerrados en casa. No, es lo que esperan. Lo que nosotros tenemos que hacer es volver a ser humanos, es decir, solidarios. Es decir, que veamos al resto de la misma manera como debe él vernos a nosotros. Es decir, por favor, creer, recobrar confianzas y trabajar juntos en prevenir, que es lo más fundamental que debemos hacer los ciudadanos. Prevenir. Nosotros no estamos para reaccionar o disuadir, estamos para prevenir. Acaba de tocar un punto que ha sido bastante censurado las últimas semanas. Dice usted, estamos para prevenir, no para disuadir. ¿Cuál es su opinión, Max? ¿Cuál es la opinión de un experto en temas de seguridad y criminología sobre el decreto emitido por el presidente respecto al porte de armas para civiles? Yo voy a partir desde un punto de vista, Marjorie, que es el tema criminológico y victimológico. Al hablar de criminología estamos hablando del estudio del delito. También hablamos del victimario, que en este caso el delincuente, y por supuesto de la víctima, ¿no? Más allá de esta situación, el gobierno nacional tomó una decisión en el decreto 707 del libre porte de armas, y que de alguna u otra manera para portar armas debe cumplir con una serie de requisitos específicos, sí. Pero ¿quién se beneficia de esto? Analicemos esa situación. ¿Quién se va a beneficiar de esa situación? Segundo, las personas que van a tener esa capacidad de portar armas deberán pasar por una serie, ojo, por una serie de exámenes, inclusive de salud mental, que el Estado, a través del Ministerio de Salud, debe dárselo, ojo, pero me voy a poner en el plano de estar viviendo en un país intolerante, que es Ecuador. Y cuando hablamos de intolerante, es que usted se ha fijado, Marjorie, en la ciudad, cuando uno va caminando, personas que se ponen a pelear por quererse pasar primero el semáforo o colocarse en la columna, y esa intolerancia hace de que exista esta agresión y se transforme en violencia. ¿Qué pasará con aquella persona que tiene arma? Mi apreciación, yo no estoy de acuerdo con el porte de armas. ¿Por qué razón? Porque el victimario, el delincuente, está motivado para cometer un delito y está armado. Y eso significa que está, en primera instancia, está primero frente a una situación específica. Es decir, el delincuente va a asaltar a una persona preparado con el arma arriba, ¿verdad? Hasta tal punto de que el ciudadano común y corriente que posiblemente porte armas no está preparado para eso, porque no lo sabe. Por lo tanto, ¿quién tiene las de ganar ahí? El delincuente. Y si alguien quiere sacar su arma para defenderse, el delincuente va a estar primero, pues. Entonces, considero que hay que analizar profundamente el tema de este tipo, porque armarse no significa que vamos a reducir los problemas de violencia y criminalidad. No significa que tal vez, de alguna u otra manera, los delincuentes van a persuadirse de querer robarle a alguien. No. Al contrario, van a tener la oportunidad de tener una arma más después de haber cometido el delito o después de haber ingresado a una casa. Y otro tema, Max, es que la delincuencia organizada, la relacionada además con el narcotráfico y otras escalas, no se amedrenta necesariamente con el porte de armas, ¿verdad? Es más bien... No. Están acostumbrados a ello. Exactamente, el delincuente no va a amedrentarse si con las fuerzas del orden, que es la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, no se amedrenta. No se diga con un ciudadano. Claro. Miren, una de las cosas que aquí está pasando es que la delincuencia organizada aquí en el país sirve o da servicios a los cárteles de la droga. Todos estos grupos de delincuencia organizada están brindando servicios. ¿Y qué? Transporte, almacenamiento, contaminación y traslado de la droga a otros países, por supuesto. ¿Y cómo les pagan a ellos? Les pagan con dinero, por supuesto, con la misma droga que sirve para el microtráfico al interior, pero también les pagan con armas. ¿De dónde salen las armas de este tipo que tiene la delincuencia organizada transnacional? Que no son armas como las que se pretende tener aquí, que es una pistola o un revólver. Ellos tienen armas de largo alcance y, por supuesto, de última tecnología. Entonces,
¿cómo podemos de alguna u otra manera dispararle a las tórtolas con una escopeta de balines? Es decir, es todo complejo. Es decir, tenemos un poco de temor de que el remedio pueda ser incluso peor que la enfermedad en este caso. El remedio no es solamente el hecho de que la ciudadanía se arme. La solución está en entender que es un problema que hay que tratarse de forma integral. Debemos atacar las causas de ese problema al mismo tiempo, ¿verdad? Causas y factores de riesgos, inclusive asociados a los problemas de la violencia. Recuerden que los problemas de violencia tienen que ver desde varias perspectivas, entre ellas el tema social, el tema económico, el tema político inclusive. Entonces, yo creo que aquí debe existir una unidad en macro, dejar a un lado, por supuesto, la parte, a mi criterio político, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema de la seguridad es netamente técnica. Y si no entendemos que esta es una parte netamente técnica, definitivamente no vamos a encontrar la solución desde una perspectiva solo política. Muchas gracias, Max. Ya estamos con el tiempo corto. Me gustaría que le dejes un mensaje desde tu experiencia a la ciudadanía sobre cómo abordar el tema de la seguridad ahora en la ciudad de Quito, con o sin la medida del pico y placa como una forma de disuadir, la verdad. ¿Qué podemos hacer? Nos has hablado de cohesión social, nos has hablado de trabajar en prevención. ¿Qué más podemos hacer los ciudadanos de a pie? Una de las importantes cosas que nosotros los ciudadanos debemos conocer es primero cuáles son nuestros deberes y responsabilidades. Por favor, hagamos práctica de lo que es la responsabilidad de ser ciudadano. Primero, seamos ciudadanos. Segundo, fortalezcamos el tema de la cohesión social y seamos más humanos y solidarios. Tercero, que de alguna u otra manera debemos aportar y participar a la solución de los problemas, no le empeoremos. Y cuarto, definitivamente el tema de los medios de comunicación debe analizarse, porque a través de las redes sociales lo que muchas veces nos hace es que la sensación de miedo y temor se eleve. Entonces, seamos conscientes de lo que estamos viviendo y trabajemos juntos por una comunidad libre de violencia y criminalidad. Muchas gracias, Max. Amigas y amigos, espero que este programa haya sido de su interés. Las medidas adoptadas como el pico y placa, inicialmente con la intención de reducir el tráfico y favorecer la peatonización y la movilización adecuada de la gente, es ahora utilizada como una medida para controlar la inseguridad. Pensamos y hemos conversado el día de hoy, es insuficiente, y esta medida tomada por el señor alcalde no va a solucionar el problema de la inseguridad general, ¿verdad? Así que, señor Santiago Guarderas, le pregunto cómo va a resguardar a la gente que toma un taxi, un bus, el transporte municipal, cómo es el tema de la seguridad en el metro, en otras vías, ¿verdad? Realmente se ha tomado las medidas pensando en los ciudadanos de pie. ¿Qué estrategias ha realizado en conjunto con la Policía Nacional? ¿Qué pasa con aquellos peatones y ciclistas que transitan por calles sin alumbrado eléctrico, parques abandonados por falta de mantenimiento? ¿Por qué los agentes de control de tránsito no realizan turnos nocturnos? Al parecer, los vehículos dejan de circular después del pico y placa. Tantas interrogantes que aún mantenemos y esperamos que el señor alcalde nos responda y, por supuesto, que dé una solución, porque Quito requiere con urgencia una atención inteligente, técnica e integral para enfrentar la creciente complejidad del tema que hemos analizado. Es hora de enfrentar seriamente este problema y para ello se requiere una administración municipal capaz de estructurar proyectos viables, sustentables, transparentes, en los que concurra de manera coordinada la experiencia y potencial de diferentes instituciones públicas, así también como el sector privado, la academia y ciertamente, como le hemos hablado, con la misma ciudadanía. Con un correcto liderazgo y visión, todos podemos contribuir para hacer de Quito la ciudad ordenada, acogedora, inclusiva y segura en la que todos merecemos vivir. Muchas gracias por su sintonía.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.